Bien, amigos, aquí acaba de pasar algo en este país que debe mover a toda la sociedad. Aquí la gente ha salido a reclamar justicia independiente, aquí la gente salió a reclamar respeto a Loma Miranda, aquí la gente salió a, a reclamar que se cumpliera la ley de educación. Se va acercando el momento. Ha pasado ya, deberíamos haberlo hecho antes, de una lucha, una campaña para que los legisladores cumplan con su trabajo. Un trabajo tan importante como es el de establecer las reglas para vivir en una sociedad, es decir, aprobar las leyes. Aquí un diputado es una persona, un senador también, pero vamos con los diputados, que es donde hay el último escándalo. Es una persona que se supone que está para hacer leyes, pero que si usted busca el récord, y deberíamos buscarlo en las elecciones legislativas, cada candidato, cuántas leyes que propuso fueron aprobadas. Primero, cuántas leyes propuso, y segundo, cuántas fueron aprobadas. Eso no lo dice todo, pero da una idea de si trabaja o no trabaja. Ustedes saben que hay una gran cantidad de legisladores que solamente han propuesto resoluciones de ponerle un nombre a una calle. Y generalmente eso es un asunto sin mucha ponderación. A gente que ha fallecido recientemente, a personas que mucha gente no entiende, pero una calle con el nombre de tal o cual persona, pero cuál fue su aporte a la sociedad, en fin. Pero la función legislativa no es que no ha estado bien servida, es que no ha estado servida suficientemente. El Congreso tiene que hacer control del Poder Ejecutivo, pero aquí se aprueba lo que manda el Poder Ejecutivo, lo aprueba el partido en el poder y muchos otros más. Ahora, lo que acaba de suceder con el asunto del fideicomiso, el fideicomiso seguimos analizando ahora. El gobierno ha dicho muy enfáticamente que la planta termoeléctrica de Punta Catalina nunca va a salir de la propiedad del gobierno y que son infundados los temores con el asunto del fideicomiso. Y vamos a admitir que sea así, pero hay varias cosas que hay que poner más claras de lo que están con ese tema específico. Ahora, señores, lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados es una vergüenza. Lo primero es que se aprobó el proyecto sin un solo voto contrario, ni uno solo. Todos los partidos lo apoyaron. Lo apoyó el PLD, lo apoyó la Fuerza del Pueblo, el PRD, el Partido Reformista, todos lo apoyaron, todos. Incluso Alianza País, que es un partido que merece una distinción por la calidad de sus dos legisladores, que sin embargo en esto también fallaron. ¿Qué sucedió? Que cuando se aprueba esa ley en la Cámara de Diputados, entonces la sociedad civil y la prensa expresan su preocupación. ¿Qué es esto? 30 años, particulares, en fin, una serie de cosas que crearon inquietud. Sectores del gobierno han estado muy ofendidos, pero deben entender que también es legítimo que los electores, es decir, los ciudadanos, cuestionen lo que se apruebe, para que haya una discusión ya no en las cámaras, sino en el país. Y es lo que está sucediendo con el asunto del fideicomiso. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo dice que los comunicadores están desinformando, que no entienden. Bueno,
es posible que no entendamos lo suficiente, pero por eso le preguntamos a mucha gente, y hay cosas de las cuales todavía no entendemos realmente. Hay algunas cosas que no las entendemos. Nos alegramos, claro está, de los pronunciamientos tan enfáticos que ha hecho el presidente y el gobierno, diciendo que nunca serán vendidas a particulares. Eso tranquiliza, pero hay algunos temas en ese sentido que todavía no tranquilizan. Ahora, lo más grave es que lo aprobaran todos, ¿verdad? Todos los partidos. Repito, no hubo un solo voto contrario. Y ahí están los votos del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRD, del Partido Reformista, y obviamente del PRM también, y de todos. Ah, bueno, pues cuando la prensa hizo las primeras críticas, los legisladores de los partidos de oposición parece que dijeron, ay, pero aquí hay un tema que podemos aprovechar. Así, pero ya lo aprobamos nosotros mismos. Bueno, pero hay que aprovecharlo. Y han salido a aprovecharlo. Solo que lo más penoso ha sido las explicaciones que ellos han dado de por qué lo aprobaron. Porque usted lo está criticando ahora. Nosotros en la prensa sí estamos criticando y seguimos criticando. Aunque realmente creo que se han despejado los temores de que eso se va a vender al sector privado. Pero sigue habiendo asuntos que hay que aclarar. Ah, bueno, pero ellos se sumaron, dijeron, oh, pero la prensa está criticando, la sociedad civil está criticando. ¿Y qué hacemos nosotros fuera de esa guagua? Vamos a montarnos también, pero lo habían aprobado ellos mismos. ¿Y cuál es la excusa? Que no lo leyeron. Ustedes recuerdan el contrato de la Barrick Gold, 97-3 el oro dominicano, 97% del oro dominicano para la empresa Barrick Gold, transnacional, y el 3% para el dueño del oro, que es el pueblo dominicano. ¿Y cuál fue la excusa entonces? Que lo aprobaron sin leerlo. Ellos lo confiesan como si no fuera nada. Están diciendo, yo no hago mi trabajo, yo lo apruebo sin leerlo. Aunque se trate del oro dominicano, yo no lo leo, y yo levanto la mano. A confesión de parte, relevo de pruebas. Esa es la calidad de legisladores que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora es peor. Miren esa caricatura de Cristian Hernández en el Tocayo Periódico El Día. Curso intensivo de lectura comprensiva. Inscripciones abiertas. Eso es frente al Congreso, ¿verdad? Y entonces dice Realengo, el perrito, dice, ojalá que lean el letrero, porque evidentemente no leen nada. Bueno, pues esa es la calidad de nuestros legisladores. Hay que ver lo que dijo, por ejemplo, el diputado Maldonado de la Fuerza del Pueblo. Mira, lo voy a buscar por aquí para citarlo con sus palabras, porque esto es de antología. Déjame ver si lo tengo por aquí. Ok. Dice él que los diputados no tuvieron tiempo de estudiar el proyecto. Entonces, ¿por qué lo aprobaron si no habían tenido tiempo de estudiarlo? Sí, eso es como comerse un guineo. Dale para allá. Palabras textuales del vocero de la Fuerza del Pueblo. Dice, la verdad es que llegó muy rápido el proyecto. La verdad es que el proyecto llegó muy rápido y no tuvimos el tiempo para analizarlo. Oiga, qué excusa. Además, llegó acompañado de un proyecto que casi todos estábamos de acuerdo para su desarrollo, que ese es el caso del fideicomiso de Pedernales. Es decir, es que llegó junto con uno que lo queríamos y como llegaron dos, lo aprobamos los dos.
Oiga, qué responsabilidad. Entonces, esa gente se dio cuenta que desaprovechó un tema para darle cajeta al gobierno. Eso es lo que hace la oposición, y es legítimo que lo haga, y es bueno que lo haga. Pero no estaban atendiendo a su cartón. Entonces, después de que la prensa cuestiona, y después de que la sociedad civil cuestiona, entonces ellos se quieren montar en la guagua. Solo que la guagua había arrancado ya. Y entonces, ahora acaban con el contrato que ellos aprobaron con su voto. ¿Qué clase de responsabilidad? ¿Qué clase de responsabilidad? Es decir, lo importante para ellos no son los proyectos de ley, son los barrilitos, las exoneraciones, la canastilla, el habichuela con dulce de Semana Santa, el Día de las Madres, para que el Estado le dé dinero a ellos del Estado, que se lo dan ellos mismos, para hacer campaña electoral permanente. Eso es un acto delictivo. Pero los proyectos, no, eso es de lo de menos. Los proyectos de ley, las leyes, eso es de lo de menos. Pero en el pasado hemos visto a diputados diciéndole a un jefe de la policía que fue a visitarlos en la Cámara, a los delincuentes denle para abajo y háganlo escondido de la prensa para que no lo vean. Lo que hacen las leyes, diciéndole a un jefe de policía, dedíquese a violar la ley, que eso es lo que a nosotros nos gusta. Entonces, ha llegado el momento de tratar ese tema. Señores, hasta los de Alianza País, que han sido modelos de legisladores, también dijeron que no lo leyeron. Y esos han sido los mejores, por mucho, sin ninguna duda. Y hasta ellos ya aprueban una cosa sin leerla. Nosotros los electores tenemos que ponernos exigentes con los candidatos. Tenemos que ponernos. Esto es una vergüenza. Y sobre todo, después de haber sido fáciles para votar, ahora se quieren poner a criticar lo que ellos favorecieron con su voto. Es una verdadera vergüenza. El poder legislativo aquí tiene muy pobre calidad, muy pobre calidad. Entonces ahora usted ve esos partidos cuyos legisladores aprobaron, pontificando, ahí andan pontificando y diciendo qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Pero primero ponga una escuelita para sus diputados y sus senadores, para que le explique cuál es la función legislativa y cuáles son sus deberes, a ver si lo entiende. ¿Qué te parece, Edith? Bueno, sí, mire, el tema de Punta Catalina, primero, probablemente será uno de los temas más relevantes que pone a prueba la capacidad de dialogar que tenga el gobierno. Yo he visto muchas propuestas, hay diferentes sectores, incluyendo ya dentro del Congreso Nacional, que están proponiendo al menos una reversa para discutir ese tema. Yo creo que el gobierno debería ser el más interesado y debió ser el proponente de un espacio de diálogo con respecto a Punta Catalina y a lo que se va a hacer con Punta Catalina. Punta Catalina es un proyecto que tiene un mal de nacimiento. Punta Catalina no ha tenido suerte nunca, salió cuestionado, pasa por el cuestionamiento de Odebrecht, pasa por todo eso y no se necesita que siga con esos cuestionamientos. En cierto modo, por ejemplo, cuando el presidente de la República contestó a una pregunta en el sentido de lo que se ha aprobado con el fideicomiso de Punta Catalina, se enojaba, se mostraba un poco molesto porque, o al menos contrariado, no solía ser esa actitud con la que respondió, en cierto modo sorpresiva, como si diciendo, oye, ¿por qué están preguntando si eso siempre fue un fracaso? ¿Por qué están preguntando si se investiga fue un tollo? ¿Por qué? O sea, los legisladores de la oposición. Pero
aunque uno puede entender que ciertamente hay personas que quizás no les luce pedir transparencia donde no la tuvieron. Si el gobierno quiere dar una muestra de que no tiene nada, es decir, vamos a sentarnos y vamos a hablar. Ese documento que está ahí es de Alianza País y voy a referirme ahora a él porque... El comunicado de Alianza País. Sí, como bien dijo Uchilora, pero antes necesito decir algo en este sentido. Yo esta mañana he escrito un artículo bastante amplio, Olivo Rodríguez Huerta, abogado, que creo que vale la pena leer y que pone perspectiva en otros elementos que son dignos de considerar. Aquí hay especialistas, hay personas que pueden pensar y ponderar lo que ha ocurrido ahí. Y estamos hablando de algo que particularmente este gobierno tiene que cuidar las formas, que es el sector, la vinculación con el sector privado. Este es un gobierno donde el empresariado pesa mucho, en puestos claves del gobierno y en la vinculación que el gobierno mismo tiene. En cierto modo, porque muchos de los actores del gobierno vienen del ámbito empresarial. Entonces tienen su vocación por velar por lo público, siempre está uno con esa mirada, o sea, tiene que dar unas muestras claras de que no, oye, no tenemos problemas, si no hay problemas, que se converse. En un momento determinado, actores del gobierno llegaron a decir incluso que esto eran campañas de partidos opositores, pero cuando respondes a algo de la naturaleza que es Punta Catalina, no le estás respondiendo necesariamente a quien te está preguntando, que puede ser un actor interesado, sino al país que debe entender y debe comprender que esto se va a llevar con transparencia. Sí, siempre se confunde eso. Te pregunta a alguien y crees que tu debate con esa persona, no. El que te está haciendo la pregunta probablemente sea lo menos relevante. Tú tienes que contestar de forma que debes ser consciente de que debes ilustrar no solo al que te está preguntando, pon que te olvida de él, sino al pueblo. Entonces, eso es necesario. ¿Qué dice el comunicado de Alianza País? Y yo creo que esto es relevante. Ellos dicen, votaron positivamente, y era ese comunicado que ustedes vieron ahí, lo vamos a poner brevísimamente porque casi no se alcanza a leer, pero lo pueden buscar en la cuenta de José Horacio o la de Alianza País. Básicamente lo que están planteando ahí es que ellos le dieron crédito a un informe de la comisión, y esa comisión era multipartidaria. Habían representantes, pero no hay tiempo quizás, pero representantes de diferentes partidos que formaron una comisión, la Comisión de Hacienda, que fueron los que dijeron el voto favorable y dieron garantías de que todo esto, los intereses públicos estaban garantizados. Quizás esta es una lección para todos, incluyendo para gente como José Horacio Rodríguez, por ejemplo, que nadie duda de la intencionalidad de José Horacio. A mí me llama la atención que gente que es del PLD le reclame más a José Horacio que a sus congresistas. Oh, sí. Sí, porque ellos esperan más de José Horacio. Y tienen razón, sí, en esperar más de José Horacio. Porque se puede esperar más de él. Mire, el PRM tiene 88 diputados. El PLD tiene 61. La Fuerza del Pueblo tiene 5. El Partido Reformista tiene 3. Entonces, hoy usted tiene casi 100 diputados y usted está apurado por José Horacio. Ajá. Sí, porque eso, usted los ve, usted los busca y ve el logo de qué partido pertenece. Y José Horacio en tendencia, porque José Horacio. Pero el voto solo de José Horacio fue, no. La gente que votó por José Horacio tiene derecho a decirle a José Horacio, oye, José Horacio, ponte más atento, no te lleves de eso. Te pasan un bobo y no te das cuenta, como dicen los tigres, tú tienes que mirarlo. Evidentemente, y creo que es una lección, y él mismo está diciendo en su tweet, que lo vamos a poner, sí. Yo soy una persona y yo puedo reconocer un error, es lo que me parece que está diciendo, y agradezco a la gente que está vigilante, que me ha puesto, y estamos pidiéndole al gobierno dominicano, que como legislador no puedo jugar todas las bases, y es verdad, ni ser infalible. Puede hacer un error José Horacio, pero todo el mundo sabe que no fue que se vendió, nadie piensa que José Horacio se reunió con alguien del sector privado para darle Punta Catalina, todo el mundo sabe eso. Porque aún los que les adversan esperan más de José Horacio que de lo de ellos. Sí. Eso lo muestra la tendencia. O sea, los que adversan a José Horacio, que son de otros partidos, están pidiéndole a José Horacio lo que no le piden a los suyos. Eso es un elogio para José Horacio. Obviamente. Sí, eso es un elogio. Siéntete bien en el sentido de que esa gente, en vez de reclamarle a sus 88 diputados, a sus 70 y pico, le esté reclamando a José Horacio. Entonces, sí, yo, por ejemplo, espero más de José Horacio, en el sentido de que muchas de las cosas que han pasado en el Congreso, uno estaba mirando
Y José Horacio es como alguien que tú sabes que va a decir lo que hay, como hay otros congresistas también. Sí. Pero ese es un bien escaso y por eso uno está esperando y se les cobra un poquito más caro. Pero que lo sepan, los que hacen tendencia. Ahora, o sea, hasta la renuncia estaban pidiendo de... Porque aprovechan la confusión. Pero Dicen, deberían renunciar ellos masivamente. Sí. Mira, para que nuestros televidentes sepan valorar estas disculpas ahora de que no tuvimos tiempo de estudiarlo y votamos sin saber. ¿Saben ustedes desde cuándo está el proyecto en la Cámara de Diputados? Desde octubre del año pasado. Sí. Desde octubre. Y no tuvieron tiempo de leer. Y lo que pasa es que Estaban ellos se aquí con los agarraron... barrilitos. Uchi, fíjese lo que pasó. Ellos se fueron con el tema de que la comisión le rindió un informe. Entonces hay que ver la comisión que lo estudió. Y no hubo como un análisis, ni siquiera hubo una advertencia. A mí me parece que el gobierno dominicano, este gobierno, tiene que tentar el precedente siempre hay que colar el café claro, pero cuando hay intereses privados involucrados, más claro todavía. Más claro todavía, y ninguna discusión, ningún debate, ninguna aclaración sobra. Nadie se puede molestar, nadie está diciendo nada, es que eso quede transparente y quede claro. Así que en buena hora, yo veo que están reclamando básicamente, y el mismo José Horacio, que el Senado de la República devuelve el proyecto. Es como si los legisladores dijeran ahora, oye, nosotros no lo leímos, perdón. Hay un tema, y yo sé que nos están pidiendo la pausa, pero no sé, la productora que nos diga, porque el tema de Santa Arias no se puede quedar. Ah, bueno, entonces, sí, porque no nos podemos ir corriendo. El tema de Santa Arias. Santa Arias es la mujer que fue agredida por ese hombre que todo el mundo vio las imágenes en Baní, que ella iba en una pasola, choca de frente y este tipo sale como un león. Esa fotografía que está ahí la suministró el abogado del agresor. Y yo quiero que vengan conmigo porque esa fotografía, probablemente Santa Arias no sabía que esa fotografía se iba a divulgar. Yo creo que hay una, me pueden decir, hay una historia. Eso es ella firmando el desistimiento, ¿verdad? Es ella poniendo la huella, porque una cosa es firmar, escribir, probablemente Exacto. ni escribir saben. Eso destacaba un tuitero esta mañana. Hay una historia a nuestra productora sobre esto que tiene... Pero quizás tenía la firma y las huellas. Exacto, es probable que tenga también, hay que ver. Miren, Santa Arias ha desistido y las redes se inundan de mensajes de gente que está indignada. Quisiéramos hablar un poquito sobre eso de manera rápida, pero vamos a ver esta historia que hacía anoche Telenoticias, que nos puede ilustrar un poco sobre la situación que ocurre con esta mujer. Yo no vuelvo a bromar con eso, yo no tengo paz después de eso, no soy una mujer enferma que no puedo tener tanta presión. A pesar de que la señora Santa Arias había indicado anteriormente que llevaría el caso hasta las últimas consecuencias, durante una llamada telefónica con el periódico El Nuevo Diario, afirmó haber perdonado a Alexis Villalón, a quien le agredió la madrugada del pasado 1 de enero en Baní. Ya yo lo que estoy es por buscar de Dios, tranquila, en paz. Yo lo perdono de corazón y también Dios lo perdona. El abogado de Villalón, Jorge de los Santos, confirmó que Arias firmó de manera voluntaria el desistimiento de cualquier tipo de acción penal contra su cliente. La víctima descartó que se trate de un acuerdo económico. No se trata de dinero, no. Porque vuelvo y le repito, la vida no tiene precio. Dijo además que no acudirá al conocimiento de solicitud de medida de coerción prevista para el día de mañana a las 9 de la mañana tras ser rechazada la recusación presentada por el abogado del encartado contra la jueza Nuris Félix Pinales. ¿Usted va a acudir a la fiscalía? No, yo no tengo nada que buscar para allá ya. En el incidente ocurrido en Baní, Peravia, se muestra como Villalona, que actualmente está detenido, le propinó un golpe a Santa y posteriormente se dio a la fuga por 14 días hasta ser capturado por la Policía Nacional. Para Telenoticias, Ana Méndez. Bueno, vamos a ver. Ella retiró la querella, pero la acción sigue. Y así es en materia de violencia de género. El Ministerio Público seguirá con la acusación. Y el Ministerio de la Mujer también va a sostener la acusación, aunque ella haya retirado la querella. En estos casos no es imprescindible la querella de la víctima. La víctima es víctima
Y está a los ojos de todo el que ha visto todos los videos, que parece que todo el mundo lo ha visto en este país. Es decir, hay millones de testigos de la agresión brutal, cobarde, salvaje. Y la acción pública va a seguir. A él no lo van a despachar. Eso primero que quede claro. Lo segundo, no nos adelantemos a condenar a esa mujer, porque recordemos que ella misma había denunciado que la estaban presionando con llamadas telefónicas. Entonces, el Ministerio de la Mujer le estaba protegiendo. Extrañamente, una parienta suya, una hermana, de quien se quejaba era del Ministerio de la Mujer porque decía que la tenían presa no, en una casa de acogida, para que no fuera víctima de este tipo otra vez. Un poquito extraño, ¿verdad? Que se quejaran de que le estaban protegiendo. Y lo que ella haya decidido, por el motivo que haya sido, bueno, ella lo decidió. Sin embargo, la autoridad no puede dejar eso así. Y lo que entendemos es que eso no se va a quedar así. Edith. Sí, quería decir sobre este caso. Primero, el tema de la renuncia o el desistimiento de la acción de la querella por parte de las víctimas en situación vulnerable no es una cosa exclusiva de este proceso. Quienes hemos trabajado este caso y quienes hemos este tipo de casos de violencia de género, de situación de mujeres que son agredidas por hombres y demás, no es extraño, cuando vemos esta noticia no se nos cae el mundo. Sabemos que esa es una, y lo saben también los que trabajan en el área, lo saben el Ministerio de la Mujer, lo saben los fiscales, que es un tema bien complejo donde esto puede ocurrir. De hecho, se estima en Perú que el 70% de las víctimas de violencia de género, por ejemplo, terminan retirando los casos. Lo mismo ocurre en Colombia. En Colombia, el Tribunal Supremo de Colombia dictó una resolución que dice lo siguiente, que cuando un caso se sigue juzgando, aún la víctima haya renunciado a seguir en el proceso, su testimonio inicial dado ante el Ministerio Público y tomado conforme a la ley prevalece para demostrar e inculpar al que hace esto. Y entonces, y existen protocolos. Países como Panamá se plantean qué protocolo vamos a tener en la acción judicial con este tipo de casos. Para mí es muy sintomático, y quiero pedirle a la gente que lo piense, en el hecho de que quien dice que Santa Arias ha firmado un desistimiento, ha renunciado a la acción penal, no son las abogadas de Santa Arias, es el abogado del agresor. Exactamente. Con quien ella se sienta a negociar o a llegar a ese acuerdo, quien le lee todo, no representa sus intereses, representa los intereses del agresor. Quien le hace la fotografía que hoy es portada del Listín Diario, no son sus abogadas ni es su familia, es el abogado del agresor. Me pregunto si Santa Arias, por ejemplo, si hubiese sido su abogada, se iba a tirar una fotografía con una chancleta, con una media, sentada así, toda descuidada. Probablemente no. ¿Quién representa los intereses de quien hace la foto, de quien comunica el desistimiento, de quien hace el documento, de quien pone los términos, de quien pauta la forma? El abogado del agresor. Yo no estoy diciendo que esto sea ilegal, estoy diciendo que se hace bajo esos términos. Los términos que prevalecen son los del agresor. Y eso es muy importante tomar en cuenta. Yo sé que este es un tema profundamente simbólico porque por alguna razón, y probablemente fueron las imágenes lo que más lo explica, es un tema que se convirtió en viral. Y entonces en las redes sociales la gente dice, apoyamos a Santa Arias, nosotros estamos ese desgraciado, ese no sé qué, ese abusador, y todo el mundo pensamos que en las redes sociales podemos hacer una revolución con la boca. La revolución de abril, pero sentado en su casa. Eso no pasa. La verdad es que la gente vive una situación de vulnerabilidad al margen de lo que las redes digan. ¿Quién protegía a esta mujer? ¿Quién le acompañaba? ¿Cuál era el círculo familiar? Un círculo familiar que se pelea con quien le protege, no con quien le agrede. ¿Cuál es la seguridad que ella tiene? Una mujer que está diciendo que le están llamando. ¿Por qué accede a irse de la casa de acogida? ¿Por qué no va a vivir siempre en la casa de acogida? Eso siempre pasa. No es la primera vez que estamos viendo este tipo de situaciones, no será la última, lamentablemente. Yo sé que eso puede ser
una razón de desencanto para quienes hacen de ese tema una bandera y dicen, con este tema damos un ejemplo, y entonces la víctima se te va. Dices, ay, ya no puedo hacer justicia. Sí se puede hacer justicia, y hay que tomar en cuenta que hay un entorno profundo de vulnerabilidad de las víctimas de violencia. En este caso, a esa mujer, una familia se para frente a una cámara y dice, bájale 3 rayas con los ojos fuera de foco. Oye, con esa familia, y la familia de ella peleando con el Ministerio de la Mujer, les pregunto a ustedes, ¿con quién cuenta Santa? Sabemos la calidad de su casa, la seguridad que tiene, los motores que puedan pasar por enfrente de gente que ella no conoce. Sabemos el tipo de llamada, sabemos lo que pasó. ¿Fuimos a su casa y le vimos? No, eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que este tipo de casos expone muchas veces a las víctimas de que hay una incomprensión, incluso de los medios para abordarlo, porque no sabemos ni entendemos ni profundizamos en las complejidades que este tipo de casos tiene. Santa ha caído 2 veces. Primero cayó con el trompón que le dio ese ciudadano y cayó ayer cuando estampa sus huellas sobre un documento del que ella no pudo formar parte, del que su inteligencia no alcanza ni su formación, del que sus abogadas que representan sus intereses no tenían noticias, porque la abogada de ella es del Ministerio de la Mujer y se enteró en la prensa de que ese documento estaba firmado. Es muy sintomático, y déjenme decirle, de todos los casos de retiro, de acusación, este probablemente sea uno de los tipos de casos donde yo tengo una comprensión, digamos, y no siento, tú sientes pena más que indignación, porque hay otros donde hay gente, como un hombre en Samaná, que un coronel le dio 20 batazos en el trasero, que terminó firmando un contrato, y usted dice, ¿por qué? Bueno, nadie sabe. Porque hay otros donde familias le matan a uno de los suyos y salen los hombres a decir, nosotros renunciamos porque el Ministerio Público no está haciendo lo suficiente. En este caso es una mujer que está diciendo, yo no aguanto más presión. Y a otro medio le dijo, yo no podía dormir pensando en la madre de ese hombre, porque ella trató de acomodar el cuento, la historia, pensando en la madre de ese hombre. ¿En qué pensaba Santa en las noches que no podía dormir? ¿En la madre del que le dio el batazo, la pecosada que la tumbó en el suelo, o en su propia seguridad? Pregúntenselo ustedes. Así que, por favor, antes de uno ponerse y hacer esa revolución que todos hacemos de alguna manera desde el celular en nuestras casas, hay que conocer el entorno de la familia en un tiempo donde los periodistas ya no van a las casas porque por teléfono resolvemos y también por las redes sociales. Uno entiende eso, es una pena, y que el Ministerio Público siga hacia adelante con esta acusación y que todos sepamos que aquí el abusador es ese sujeto y que la familia de ese hombre entienda que quizás este es un aviso para que mañana no sea homicidio, porque alguien que actúa como él puede terminar siendo un homicida. Esta es una oportunidad que la vida le ha dado a ese agresor para que su familia misma se pregunte cómo manejan ellos los índices de violencia que mostraron en las publicaciones que hacían. Y de Santa, que probablemente no pensó que esta fotografía sería portada, que no fue ella que la tomó, que fue el abogado del agresor, que le tiraron la foto de cualquier manera, es una víctima más de un sistema donde muchas de nuestras mujeres quedan excluidas de la posibilidad de reclamar justicia. Una pena y una vergüenza de todos nosotros, porque eso hay que superarlo en algún momento en este país. Es todo, la verdad que a mí no me sorprende. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más.